Usted ya sabe, ¿cierto? Y los hermanos que están allí, los que no saben, que están allí en las redes sociales a través de la aplicación, que la radio está caída todavía por los temporales. Amén. Hay mucho desastre en el cerro, hay muchos problemas. Allí se quebraron algunos postes, cayó el tendido eléctrico, árboles cayeron nuevamente y bueno, no solo nosotros, sino que más de 50,000 hogares habían con problemas, amén, a causa de los temporales. Así que gracias a Dios hoy día ya mermó el viento, ahora hay que esperar que Frontel pueda restablecer aquello, colocar los postes, ya mañana esperamos con la ayuda del Señor que esté ya, que podamos, a lo mejor ya pueda estar restablecido el suministro eléctrico. Sí, y le cuento esto para usted y para los que están allí en las redes sociales, el por qué a veces no se escuchaba la radio. Ayer también en el día la aplicación tuvimos que bajarla porque como 7, 8 veces venía la corriente, se iba y por precaución de los equipos acá en el estudio, tuvimos que desconectar un poquitito, apagar los equipos hasta la tarde. Pero ya con la ayuda del Señor le encargo siempre la oración para que ya mañana, si llega el suministro eléctrico, poder subir ahí arriba y poder restablecer la radio nuevamente, sacarla al aire. Amén. Pero estamos saliendo por la aplicación, la cual usted puede descargar allí a través del Play Store, el Google Play, descargar la aplicación. La aplicación está para todo tipo de teléfono, para el Android, para el iPhone, para todo tipo de teléfono. Así que usted también puede allí escuchar la radio porque la programación a través del internet está, porque eso lo sacamos de acá de los estudios. Pero la señal FM que sale desde la planta transmisora en el cerro, ya esa es la que está abajo, la de la radio. Pero usted puede escuchar la radio si usted así también quiere a través de su teléfono y descargar la aplicación, es gratuito. Bien, el día de hoy, antes de llevarlo a la palabra, quiero compartir con ustedes, o lo primero que quiero empezar contándoles es una fábula, como otras veces también lo he hecho, y de la cual vamos a poder sacar enseñanzas, buenas enseñanzas para nuestras vidas. Amén. Porque siempre lo que busco allí, o trato de buscar siempre algo que nos pueda llevar a lo que está escrito. Amén. Pero a través de fábulas, a través de historia, a través de cuentos, muchas veces nos es más fácil poder comprender lo que Dios también por medio del Espíritu Santo quiere revelar a nuestras vidas. Amén. Y la fábula comienza así. Quiero que preste atención un poquito. La fábula comienza de la siguiente manera. Resulta que en la selva africana andaba un león perdido. Y este león llevaba más de 20 días alejado de su territorio y la sed y el hambre prácticamente devoraban a este león. Pero de un momento a otro este león encontró un lago de aguas frescas y aguas cristalinas. Y lo que hizo este león fue correr velozmente a beber de esas aguas, ¿ya? Y corrió porque este león necesitaba calmar la sed para poder así salvar su vida. Llevaba muchos días sin beber agua, sin poder comer. Y sabe que cuando el león se acerca a aquel lago a beber el agua, el león vio su rostro reflejado en esas aguas que él iba a beber. Acercó su cabeza, su hocico para beber el agua y vio su rostro. Como las aguas eran cristalinas, se reflejó el rostro de él en esas aguas, ¿sí? Y el león dijo a sí mismo, dijo, oh, el lago le pertenece a otro león. Escuche bien. Se asustó y el león dijo, no. Este lago le pertenece a otro león y usted sabe que los leones son territoriales, ¿sí? El lago le pertenece a otro león, dijo este león al acercarse a beber el agua. ¿Ya? Y aterrorizado este león huyó sin poder beber y sin poder calmar su sed. Huyó de ese lugar. Y sabe que la sed de aquel león era cada vez mayor. Y el león sabía que de no beber agua, él iba a moriría. Así que al día siguiente, armado de valor, este león se acercó nuevamente al lago. Pero al igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado en el agua nuevamente y fue presa del miedo y del pánico, volviendo a retroceder, volviendo a irse sin poder beber del agua otra vez. Y así fueron pasando los días y el resultado era el mismo. Cada vez que volvía veía su rostro y arrancaba porque decía, no. Está el león, este lago tiene que ser, o este territorio tiene que ser de otro león. Y así fueron pasando los días y el resultado era el mismo porque cada vez que este león volvía al lago a beber, él veía reflejado su rostro en esa agua y no bebía porque se llenaba de miedo, creyendo que ese lago era de otro león. Hasta que por fin este león comprendió que si no bebía agua, ese sería su último día de vida. Y que si no enfrentaba a este otro león que él veía reflejado en el lago, cada vez que se acercaba a tomar del agua, él iba a morir de sed.
¿sí? Ya no iba a aguantar más, sino que iba a morir. Así que este león tomó finalmente la decisión de tomar del agua del lago, pasara lo que pasara. Dijo, oh no, hoy voy a tomar de esa agua, pase lo que pase, enfrenta a quien tenga que enfrentar. Tomó la decisión de tomar el agua. Escuche bien, él no es que había otro león, sino que él veía su reflejo en el agua. Sí, y eso lo llenaba de pavor, lo llenaba de miedo, lo aterrorizaba. Y decía, no, seguro que este territorio es de otro león. Así que este león tomó finalmente la decisión de tomar agua del lago, pasara lo que pasara, y se acercó con toda decisión al lago sin importarle ya nada, y metiendo la cabeza para beber, su rival, el león que él supuestamente veía reflejado en el agua cada vez que quería beber, desapareció. Escuche bien, ese león que él veía reflejado en las aguas, al acercarse, su rostro, su imagen, al beber, meter la cabeza en el agua y beber porque ya no aguantaba más, sino iba a morir ese día. Al beber del agua, esa imagen, ese león que lo espantaba, que lo asustaba, que él creía que era el dueño de ese territorio, desapareció. Dígale al de su lado, tu mente es el campo de batalla, dígale. En nuestra mente, escuche bien, porque de eso quiero hablarles. Ahí está la historia, ahí está la fábula de este león. Este león no tenía un enemigo, sino que él al acercarse a beber el agua cristalina, agua fresca de un lago, él veía su rostro reflejado y se espantó y arrancó porque pensó que había otro león ahí. ¿Sí? ¿Por qué le pasa eso a este león? ¿O por qué muchas veces nos pasa eso también a nosotros? ¿Por qué viene el temor? ¿Por qué nos embarga el temor y el miedo? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestra mente es el campo de batalla. Escuche bien. Por eso debemos aprender a activar la fe y no el temor cuando enfrentamos situaciones que muchas veces nos son adversas. Porque escúcheme, el primer ataque para nosotros no es el problema, no es la situación, sino que es el miedo que nosotros sentimos al enfrentar algo que desconocemos, algo que no sabemos. Y le digo esto porque así pasa también con nuestras vidas. Es por eso que la gran mayoría de nuestros miedos se van, hermano mío, cuando usted y yo los enfrentamos. Mientras usted y yo no enfrentemos los temores, los miedos no se van, se quedan ahí. Nos pasa lo que le pasaba al león. No podía tomar, no podía beber y estaba a punto de morir. ¿Sabe por qué? Porque el miedo, el temor a que otro león lo devorara, escúcheme, no estaba en la selva, estaba en su mente. Y estaba en su mente al ver su propio reflejo en medio de esas aguas que él quería beber, aguas que eran cristalinas. Y se van, le decía yo, es por eso que la gran mayoría de nuestros miedos se van cuando los enfrentamos. Y se van porque esa es la única manera, mi hermano, de poder vencerlos. Los miedos no se van porque yo oro a Dios. Los miedos no se van porque yo no sé, profetizo más, hablo más. No, los miedos se van porque usted los enfrenta. Es la única manera de que los miedos se vayan, es cuando usted enfrenta situaciones y usted dice, yo no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a suceder, pero yo quiero salir de esta situación y enfrentamos los miedos y es así que los miedos desaparecen. La única manera de vencerlos es enfrentándolos. La única manera de vencerlos es dándole la cara así como lo hizo en un determinado momento este león. Este león, la necesidad lo llevó, ¿sabe qué? A meter la cabeza en el agua. Y al moverse el agua, desapareció la imagen que lo atormentaba. Desapareció aquello que lo atormentaba aquí en su mente, lo cual era su propio reflejo en esas aguas cristalinas. Porque recuerde que él estuvo paralizado. Recuerde que el león, de acuerdo a la fábula que le contaba, estuvo a punto de morir por causa del temor. Y por causa del temor y los miedos, hay cosas que usted y yo no alcanzamos, no logramos finiquitar, alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en nuestra mente que no nos permite hacerlo. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, le dice que el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobarde. Escuche bien, sino que ese espíritu es para nosotros una fuente de poder, de amor, de templanza, de buen juicio. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7.
Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Esto es algo que usted y yo conocemos. Esto es algo que usted y yo, lo hemos escuchado muchas veces, nos han predicado muchas veces, o hemos oído, o lo hemos leído muchas veces. Pero es algo que tiene que llenar nuestra mente y nuestro corazón, porque si no, escúcheme, los miedos a través de situaciones que enfrentamos, ¿sabe lo que va a hacer? Nos van a hacer arrancar, correr, huir de nosotros mismos. Y usted y yo podemos seguir oyendo, escuchando esta palabra que está acá, pero vamos a seguir arrancando de nuestros propios miedos, cuando lo que Dios nos dio, dice Pablo aquí en 2 de Timoteo, hablándole a su discípulo Timoteo, le dice así en el nombre de Jesús. Le dice, porque no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. O sea, Dios nunca ha puesto el miedo en nosotros. Sino que dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. En palabras simples, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no ha puesto en nosotros espíritus de miedos, sino que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es un espíritu de poder. Escúcheme, de poder, de vencer. Un espíritu, escúcheme, que nos da la fuerza, nos da la capacidad para atrevernos a hacer las cosas, para atrevernos a enfrentar las situaciones, para atrevernos a enfrentar las cosas. Entonces repítale al de su lado, en tu mente está el campo de batalla, dígale. Claro, y al estar en nuestra mente el campo de batalla, hermano, nos asustamos no de lo que sucede, de lo que pensamos. Al estar en nuestra mente el campo de batalla, nos asustamos del diagnóstico médico antes que suceda. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que sucede, es lo que pensamos. Lo que nos asusta y lo que nos hace huir de aquellas situaciones en vez de enfrentarlas. Por eso es mejor activar la fe y no el miedo. Claro, escúcheme bien, es mejor activar la fe y no el miedo, y esa es una decisión que tiene que tomarla usted. Usted decide si activa la fe o activa el miedo. Y conforme a lo que active, será lo que le tocará enfrentar a usted. Le repito, será conforme a lo que usted y yo activemos lo que nos tocará enfrentar a cada uno de nosotros. Porque esto es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esto que le dice el apóstol Pablo a Timoteo muchas veces es una verdad que pocos se atreven a decir, pero que traen tremendos cambios a aquellas personas que la reciben y la entienden. Cuando usted entiende esta verdad que Pablo le enseña a su discípulo Timoteo, que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, de miedo, de temor, sino de poder. Hermano, es una verdad, esta es una verdad que nos libera. Es una verdad que nos libera de nuestros temores, de aquello que no nos permite avanzar o de aquello que nos tiene pensando que lo peor nos va a venir. Yo cada vez que tengo una situación, ¿sabe dónde me voy? A una palabra de fe. ¿Sabe por qué? Porque es lo que necesito para sostenerme en medio de aquello que no veo, pero que mi mente, escúcheme, pero que mi mente quiere de alguna forma provocar, quiere de alguna forma traer temores, miedos, cuando muchas veces enfrentamos cosas y nosotros permitimos que entren ahí. Porque esto que le dice el apóstol Pablo a Timoteo muchas veces es una verdad que pocos se atreven a decir, pero que traen tremendos cambios cuando alguien lo entiende. Porque el miedo no es solamente, escúcheme, una emoción, sino que también es una forma de fe, pero hacia lo negativo. ¿Cómo eso? Es una forma de fe. Es usted el que aplica fe a aquello que piensa, a aquello que cree, aquello, escúcheme, que espera. ¿Entienda eso? Dios nos dio una medida de fe a cada uno, ¿no? Y Dios nos enseña hacia dónde tenemos que direccionar nuestra fe, ¿o no? Jesús dijo claramente, tened fe en Dios.
Cuando habla de tener fe en Dios, es tener fe en lo que Dios nos habla, en lo que Dios estableció, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios tiene para nosotros conforme a su palabra y sus promesas. Amén. Pero esa fe, cuando usted no la dirige a Dios, hermano, la dirige a otras cosas. Cuando no la dirigimos a Dios, lo estamos direccionando a aquello que no nos conviene. Porque el miedo no es solamente una emoción, algo que viene y no sé, no, hermano, de alguna manera es una forma de fe hacia lo negativo, hacia lo que Dios no quiere que pensemos. Por eso Pablo dice, porque Dios no nos ha dado eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el miedo, no, es algo que Dios no te dio. Es algo que viene, sí, pero que Dios nunca nos ha dado a nosotros. ¿Me entendió? Entonces, si es algo que Dios no nos ha dado a nosotros, no tenemos por qué usted y yo permitir que eso gobierne nuestra mente. Porque si lo permitimos, hermano, ese miedo que gobierna nuestra mente, gobernará nuestros pensamientos y gobernará nuestras conductas, gobernará nuestra vida. Por eso es una forma de fe, pero hacia lo negativo. Una persona que le da lugar al miedo, hermano, es lo que empieza a vivir, empieza a caminar así, empieza a crear un ambiente en ellos, empiezan a crear un ambiente en ellos un ambiente de temor, de que nada bueno va a salir, nada bueno va a pasar, de que solo lo malo va a venir. Cuando Dios nos enseña por medio de esta palabra y nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pablo le dice, yo no te he dado espíritu de cobardía. No, le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pablo no le dice, yo no te he enseñado así. No, le aclara que es Dios el que ha puesto algo diferente en nosotros. Le decía que el miedo también es una forma de fe hacia lo negativo, hacia lo que Dios no quiere que usted y yo pensemos. Porque el miedo, el temor es una forma de creer, escúcheme, con la mente y el corazón también, pero que lo peor es creer, que lo peor va a suceder, que lo peor nos va a pasar. El miedo es una forma de fe, donde nos lleva, escúcheme, de alguna forma nos direcciona esa fe que Dios nos dio para creer en Él. Nos lleva y nos direcciona a creer en cosas que no han sucedido, pero que usted y yo pensamos, oímos o alguien nos dijo que puede suceder. Y esa creencia, esos miedos y esos temores tienen el poder, escucha esto, de abrir puertas que nunca debimos abrir. Job dijo 3:25, lo que yo temí, eso me vino, eso me aconteció, eso fue lo que me sucedió. Entonces esos miedos, esos temores abren puertas que usted y yo no tenemos que abrir. Porque cuántas veces, por ejemplo, hemos abierto puertas diciendo que tenemos o que tememos que nuestra salud empeore. ¿Y qué es lo que nos pasa después? No nos damos cuenta y empeoramos. Porque abrimos una puerta. Acuérdense que de aquí sale vida y sale muerte. Sale bendición y maldición. Abrimos una puerta y el enemigo, ¿qué es lo que hace? Toma esas palabras y entra por ese lugar. Escúchame, que usted y yo no le hemos permitido, pero que al abrir nuestra boca, al hablar negativamente, al llevar nuestra fe a lo negativo, a lo que Dios no quiere, de alguna forma le damos la autoridad, le damos algo o hacemos entrar algo a nuestra vida que es de Él. Y esa creencia, esos miedos tienen el poder de abrir puertas que nunca debimos abrir. Le decía yo porque cuántas veces, por ejemplo, hemos abierto puertas diciendo que tememos que nuestra salud se empeore o que tememos muchas veces que nuestro matrimonio, nuestra familia no funcione y vivimos llenos de miedo, llenos de temor. ¿Y sabe lo que viene al final? Aquello que tememos. Claro, cuántas veces a lo mejor hemos dicho, temo que mis hijos se pierdan en el camino. Temo que mi esposo o mi esposa no cambie. Y sin darnos cuenta, hermano, cada vez que pronunciamos esas palabras, cada vez que dejamos que ese pensamiento se repita una y otra vez en nuestra mente, no solamente nos estamos preocupando, sino que estamos abriendo puertas.
No solamente ese pensamiento es una preocupación para nosotros, sino que espiritualmente es una puerta que nosotros abrimos donde el enemigo va a entrar. Donde el enemigo va a entrar a tu mente y va a empezar a gobernar tu vida. No solamente, le decía yo, no estamos solamente preocupándonos, sino que estamos creyendo, estamos usando nuestra fe, pero la estamos usando no para lo que Dios quiere hacer, sino que la estamos usando en la dirección equivocada. Los miedos nos direccionan hacia donde Dios no nos quiere llevar. Los miedos nos direccionan hacia esas puertas que abrimos sin darnos cuenta, donde el enemigo nos espera. Por eso que esta palabra la necesitamos escuchar el día de hoy. Claro, porque el temor, el miedo y la fe tienen algo en común. Y es que ambas cosas, ¿sabe qué es lo que tienen en común? Es que ambas cosas, el miedo y la fe, ambas cosas, el temor y la fe, escúcheme, nos piden que creamos en algo que todavía no podemos ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, ¿qué es lo que nos pide? Que creamos en algo que todavía no se puede ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el miedo en usted? Piense. Nos lleva a creer algo que todavía no vemos, que solo pensamos que puede suceder, que puede pasar o que va a acontecer. ¿O no? Porque el miedo no es algo visible. Es algo que pensamos. Es algo, escúcheme, que dejamos entrar en nuestra mente. Por eso nos lleva a creer que van a pasar. Escúcheme, nos lleva a creer que lo que dijo el médico va a suceder. Nos lleva a creer, escúcheme, nos lleva a creer que nada va a cambiar porque vemos a nuestros hijos mal, vemos el matrimonio mal, vemos a la esposa mal, vemos al esposo mal, vemos a la familia mal. Escúcheme, y el miedo, lo que dejamos entrar en nuestra mente, no está pasando nada, pero nos lleva a creer que ellos se van a perder, que nada bueno va a pasar con ellos. Nos lleva a esperar eso. Cuando a usted le dicen, escúcheme, muchas veces usted ve que están finiquitando en la empresa, a usted no le han dicho nada, pero el ver eso a usted es un mensaje que si usted, escúcheme, eso no lo lleva a la fe en Dios, lo va a llevar al temor, al miedo y va a pensar que, como dijeron que van a cortar, seguro que yo voy a ser el primero que voy a salir. No ha pasado. Pero el temor, el miedo los lleva también a eso, a esperar eso, ¿no? Así como la fe nos lleva a esperar algo que no vemos, el temor también lo hace con nosotros. Escucha bien, por eso que esto es algo que usted tiene que aprender a controlar. Nos cuesta, todos los días luchamos con temores, con miedo, con situaciones. Yo lucho con ella, usted lucha con ella, todos luchamos con esos temores. Pero es algo que tenemos que aprender a controlar y a poner bajo la autoridad de la fe. Le decía que la fe y el miedo tienen algo en común. Y eso es que ambas cosas, eso es que el temor y la fe nos piden que creamos en algo que todavía no podemos ver. Pero la diferencia, ¿sabe dónde está? Está en lo que cada uno nos promete. Porque el miedo o el temor nos dice que lo que tenemos se va a acabar, que lo que viene es peor que lo que tenemos y que muchas veces no hay salida para eso, por poner ejemplo. Pero la fe no nos habla así. Escucha bien, la fe no nos habla de esa manera que nos habla el miedo, sino que la fe nos habla y nos dice, Dios siempre tiene el control, ¿o no? La fe nos dice que lo que viene de su mano siempre obrará para bien, lo dice Romanos 8:28, ¿no? La fe siempre nos habla y nos dice que los mejores días para nosotros, hermanos, están por venir, están por delante, ¿no? Nos habla diferente, ahí donde está la diferencia entre el miedo y la fe. Es en cómo la fe nos habla y en cómo la fe también nos habla. Por eso preguntémonos a cuál de los dos estamos dando más espacio en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿A cuál de esas dos cosas le estamos dando más lugar? ¿A la fe o al miedo?
Porque a lo que usted le dé más lugar allí en su corazón y su mente, escúcheme, eso será lo que vendrá a usted. Escúcheme, no porque tiene un deseo que vengan cosas buenas, sino porque usted está llevando su vida, su mente a eso que espera, a eso que piensa. Por eso preguntémonos, ¿a cuál de los dos le estamos dando más espacio en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿A lo bueno o a lo malo? ¿A la fe o a los temores? Porque a lo que usted le dé más espacio allí en su mente, escúcheme, no se lo digo yo, está escrito, así, eso será lo que le vendrá. Si usted y yo le damos más espacio a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a la venida de Cristo, hermano, nos vamos con Él. Pero ¿qué pasa si usted no le da más espacio a eso y le da más espacio a lo que su vida, su carne, su cuerpo quiere? ¿Qué le podrá venir? ¿La promesa de Dios? ¿O lo que usted pensó y eligió, escúcheme, y eligió como opción creer y hacer en el tiempo que estuvo en el cuerpo? Porque si meditamos y reconocemos que le hemos dado demasiado terreno al miedo y a los temores en nuestra mente, quiero invitarle a que empiece a tomar acciones. Claro, el día de hoy, a través de esta palabra, quiero que usted también pueda accionar, pero ahora correctamente. Porque por causa del miedo, escúcheme, por causa del miedo no perseveramos, no nos congregamos, no avanzamos. Y si me pasa esto, y si me pasa este otro, y si me resfrío, y si me cae una gota de agua, y si me sale el sol en la noche. Es por causa de lo que pensamos. Y es ahí donde tenemos que renovar ese pensamiento por la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, no piensen como piensa el mundo. Sino que Pablo dice en Romanos 12:2, dice, transformaos, o sea, la transformación, mire cómo viene, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando renovamos nuestro entendimiento, sacamos el pensamiento del mundo, los miedos del mundo y empezamos a direccionar nuestra fe a Dios, dice que vamos a conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿o no? Entonces no hay forma de conocer cuál es la voluntad de Dios, hermano, pensando o dándole lugar a los miedos y a los temores en nuestra mente. Ojo, no que no vengan, sino que les demos lugar. Porque todos sentimos miedo. A todos nos vienen los temores. Pero usted decide qué hacer con ellos. Hermano, es usted, soy yo los que decidimos qué hacer con esos temores. Por eso quiero invitarle en este día a que active su fe en vez del temor. Porque ese será el primer paso, no solo para lograr un cambio real, sino para que pueda ganar esa batalla que también hay allí en su mente. Escúcheme, ese es el primer paso, no solo para que haya un cambio genuino real en nosotros, sino para poder vencer, ganar esa batalla que hay en nuestra mente. Yo estos días he estado pensando y le decía a la pastora hoy cómo tiene que estar ese cerro. Mire, hoy cuántos árboles habrán allí ya tirados en el camino. No voy a poder, a lo mejor no voy a poder llegar arriba. Pero sabe que a pesar de eso le decía, pero no importa, caminando subiré. Porque ese es un cambio, pues. David tenía miedo, muchos miedos. Y en medio de todos esos miedos, él dijo, sí, está bien, pero Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿o no? Renovaba su mente, cambiaba su mente, porque así vienen los miedos a nosotros, pero somos nosotros los que tenemos esa autoridad de decirle no. Claro, somos nosotros los que tenemos que decirle al miedo, basta. ¿Y por qué, pastor? Porque Pablo dice en 1 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Eso habla de que Dios puso ¿qué cosa? Autoridad en usted, ese espíritu de poder, de autoridad para hablarle al miedo y decirle apártate. Escuchen lo que le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 20, verso 1 al 4. Le dijo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, escuche esto porque me encantó esto.
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieren caballos y carros y un pueblo grande que tú, y un pueblo más grande que tú, mire lo que le dice Dios, le dice, no tengas temor de ello. O sea, cuando veas que tu enemigo es más grande, que tiene carro, acuérdese que antes las herramientas fuertes, lo más preciado eran los carros, los caballos, los ejércitos montados. No habían tanques, pues. Y Dios le dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. O sea, no sé, más claro echarle agua. Escucha, hay una orden directa, pastores, que era su pueblo y usted y yo no somos pueblo de él. No tengas miedo, no tengas temor de ellos. Y nos da la razón. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo. Escuche bien, nos da la razón y la razón es poderosísima. La razón, mi hermano, escapa a cualquier razonamiento humano, a cualquier preocupación humana, a cualquier problema, a cualquier temor. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo. No estará, está. El cual te sacó de la tierra, el cual te sacó del mundo. Verso 2. Y cuando os acerquéis para combatir, porque vamos a tener que salir a enfrentarlos. Escuche bien, porque vamos a tener que enfrentar a los enemigos, vamos a enfrentar problemas, vamos a tener circunstancias, vamos a tener situaciones, vamos a tener aflicciones, dijo Jesús, ¿o no? Y aquí Jesús le dice, aquí Jehová Dios le dice al pueblo, dice, y cuando os acerquéis para combatir, para enfrentarlos, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Por eso cada vez que hay una situación, escúcheme, yo busco una palabra de fe porque sé que eso me va a fortalecer y le voy a poder hablar a usted también para que venza lo suyo. Porque ¿de qué me vale estar lleno de miedo y hablarle de fe? ¿De qué me vale decirle, hey, Dios es más grande si yo no creo que sea así? Y cuando os acerquéis para combatir, porque vamos a tener que enfrentar las situaciones, Dios no se las va a sacar. Él peleará por usted, sí. Pero escúcheme, el que Dios pelee por nosotros no es que nosotros nos quedemos en la casa haciendo zapping esperando que Dios pelee sus batallas. ¿Se acuerda lo que le dijo al rey Josafat? No os preocupéis, la batalla no es de ustedes, es de Dios, dijo el levita, le dijo el rey. Pero le dijo, pero mañana saldréis a enfrentarlo. Bueno, ¿acaso no era de Dios la batalla? ¿Por qué tenían que enfrentarlo ellos? Porque ellos tenían que ver la salvación de Jehová. Y cuando Dios pelea por nosotros, porque Dios nos quiere mostrar algo. Y nos quiere mostrar algo para que usted y yo aprendamos a tener control sobre lo que pensamos, sobre los temores, sobre los miedos que muchas veces atacan nuestra mente. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Qué le dirá? Verso 3. Y les dirá, oye Israel, oye pueblo, oye iglesia. Vosotros hoy os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. Claro, ¿tiene problemas? Todos los tenemos. Pero ¿cuál es la palabra para su vida? No se preocupe. No desmaye tu corazón. Por eso cuando hay situaciones tenemos que ir a buscar ese pan de vida. Porque así alimentamos nuestro corazón para que no desmaye. Por eso los problemas están, las situaciones están, pero Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. Escuche bien. No temáis, no tengan miedo, ni os azoréis,
ni tampoco os desalentéis delante de ellos, ni tampoco se desanimen delante de ellos. Por eso le decía esta palabra, oigan, me provocó algo. ¿Saben qué fue? Uno para allá y uno para acá. Porque me hace recordar lo que Dios ha hecho. ¿Acaso no he sido yo el que ha ido contigo? ¿No he sido yo el que anda contigo? ¿No he sido yo el que te ha llevado ahí? ¿No he sido yo el que te ha traído de vuelta? Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Le dijo, hey, ustedes van a salir a enfrentar su problema. Ok, ¿van a ir? ¿Van a enfrentarlo? Ok, les dice, no desmayen. No desmaye su corazón. No se desaliente, no se desanime. No decaigan. Después le dice, no tengan miedo. Escuche dos cosas. Después le dice, ni os azoréis. Cuarto, después le dice, ni os desalentéis delante de ellos. Verso 4, ¿por qué? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Clarito. Entonces no tengo excusa para decir, oh, tengo miedo. Porque Dios no nos da lugar, no deja lugar para eso a través de lo que Dios nos habla. Él es claro, conciso. La razón es porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces no deja espacio el Señor para que usted y yo le demos lugar al miedo y que el miedo gobierne lo que pensamos, lo que creemos. Porque claramente Dios le dice al pueblo, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. ¿Para qué? Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarlos. Pero que usted tiene que enfrentar la situación, sí, por eso dice, va con nosotros, no que va solo. Va con nosotros. ¿Cuándo? ¿Para qué va con nosotros? Para pelear por vosotros contra aquello que usted y yo enfrentamos cada día. ¿Pero para qué? Para salvarnos. Pero dígale al de al lado, hay algo que tenemos que hacer. Y es salir a enfrentar los miedos. Es salir a enfrentarlo. Dios no lo enfrenta por usted cuando usted no hace nada. Usted va y Dios va con usted, dice la Biblia. Dice, porque Jehová vuestro Dios va con usted y conmigo, va con nosotros. Entonces no esperemos que Dios vaya con nosotros a enfrentar las situaciones, los problemas, si usted y yo estamos llenos de miedo. Entonces Dios nos enseña cómo vencer el temor y el miedo, ¿no? ¿Sí o no? Porque yo le mentiría si le digo, hermano, no, yo no tengo, no, yo todo el día he pensado, Señor, pensaba ayer, no hablo, trato de que no salga eso de mi boca, pero me viene el miedo, me viene el temor. Viene el momento en donde digo, Señor, ¿cómo lo hago? Pienso y digo, Señor, tú me vas a guardar. Pero viene ese miedo, es una lucha constante. Por eso, ¿qué me queda hacer? Ir a la fuente que es Dios, que es Cristo. Ir a esa fuente y tomar lo que hay ahí. ¿Para qué? Para sustentarme, alimentarme, fortalecerme y poder decirle, hermano, vamos, no tengan miedo. Porque si no, ¿qué les hablaría? Y es esforzarnos, es cobrar ánimo y no tener miedo. Porque Dios está con ustedes, porque Dios está también conmigo. Eso dice aquí Deuteronomio. Dice que cuando salgamos a la batalla contra nuestros enemigos, que no perdamos el valor. Claro, que no nos asustemos, que no entremos en pánico, ni tampoco nos aterroricemos por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios va con nosotros. ¿Para qué? Para pelear por nosotros contra nuestros enemigos y darnos la victoria. Eso dice Deuteronomio. Entonces esfuércese. Esfuércese. Cobre ánimo. Si está enfrentando una situación, ¿qué tiene que hacer?
le voy a orar a Dios. No, avance, esfuércese. Porque cuando usted avance y se esfuerza, Dios va con usted. Esfuércese, cobre ánimo, no tema, porque Dios está con usted y conmigo. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, que esta palabra de parte de Dios a su pueblo y a nosotros también el día de hoy, como pueblo de Él, sea el primer paso, hermano, para un cambio real en nuestra vida. Sea el primer paso. ¿Cuántos queremos irnos con el Señor? ¿Y por qué no queremos estar con Él en su casa? Se da cuenta que usamos muchas cosas como muletilla, pero hay algo en nosotros que tiene que despertar. Y eso es aprender a gobernar lo que entra en nuestra mente. Porque ese será el primer paso hacia un cambio real en nosotros. Porque aquí hay 3 verdades que salen de esta palabra y esta verdad, de esta palabra y esta verdad. Y cada una tiene un propósito de cambiar y transformar la manera en que usted y yo vivimos. Y lo primero es que todo aquello en lo que meditamos y le damos lugar y tiempo en nuestra mente, hermano, es lo que estamos invitando a nuestra vida. Todo aquello que usted le da lugar en su mente es lo que usted invita a su vida. Todo aquello que usted no controla ahí es lo que usted está dándole lugar allí en su vida. Porque recuerde que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, y escuche esto, y de dominio propio, de autocontrol. Y es por eso que Job también dijo en el libro que lleva su nombre, en Job capítulo 3, verso 25, escuche lo que dice Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido. El miedo, aquello que me provocaba miedo, dice, eso fue lo que me pasó, me sucedió, fue lo que vino a mi vida. Y me ha acontecido lo que yo temía, aquello que yo le tenía miedo. Entonces, escúcheme, usted y yo abrimos una puerta, ¿no? Usted y yo, a través de no gobernar lo que hay en nuestra mente, a través de no direccionar nuestra fe a Dios, hermano, abrimos una puerta al darle lugar al miedo. Y si abrimos una puerta, estamos entregando el control, la autoridad que Dios nos dio sobre aquello que nos atemoriza. Por eso cuando usted cede esa autoridad por miedo a esto, miedo a esto, miedo a esto otro, es ese miedo, es ese espíritu de miedo, de cobardía, lo que después controla su vida, para todo lo que tiene que hacer. Porque cuando entra el ladrón a su casa, el enemigo a su casa, no entra solo por donde, no se queda solo por donde entró. Recorre toda la casa, ¿o no? Buscando qué devorar, qué poder sacar, qué poder robar, qué poder hurtar, qué poder minar. Job dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía, aquello que yo le tenía miedo. Entonces esto que le aconteció a Job, escúcheme, no es una coincidencia. Lo que le pasó a Job, hermano, no fue algo que le pasó porque, no sé, le tocó nomás de mala suerte. Sino que esto es un principio espiritual. Escuche bien, este es un principio espiritual que opera con la misma gravedad que opera la fe en lo que usted y yo esperamos de parte de Dios. Porque lo que pensamos de manera continua en nuestra mente, lo que repetimos y lo que permitimos que ese raíz ahí en nuestra mente y en nuestro corazón terminará, ¿saben qué? Terminará convirtiéndose en el ambiente en el cual viviremos. Por eso que si yo permito que el miedo entre ahí, es el ambiente que va a haber en mí y todo me va a asustar, todo me va a preocupar, todo me va a amedrentar. Hermano, voy a arrancar como este león de mi propia sombra. Voy a vivir luchando con temores, con miedo. Todo me va a dar susto, todo me va a atemorizar. No voy a poder avanzar en fe, dar pasos de fe. ¿Sabe por qué? Porque va a ser como lo que le sucedía al león. Veía su rostro en el agua y creía que era otro león y arrancaba de su propio rostro y no podía beber. Se moría cada día por falta de agua a causa del miedo. Porque en nuestra mente
En nuestra mente el campo de batalla. En nuestra mente. Por eso que cada vez que hay una situación, hermano, hay que enfrentarla con diligencia, con prontitud. Porque mientras más le damos lugar a aquello que nos asusta, que nos viene a meter miedo, más alimenta. El gigante era del mismo porte, escúcheme, que el primer día cuando asuste y amedrenta al pueblo de Israel y los desafía. 40 días después ya era imposible, ya estaban todos convencidos que no podían, incluso pagaban para que otro lo enfrentara. Por eso los amenazó, 40 días y 40 noches le decía, se los voy a dar a los perros, les voy a dar a los buitres. A ver, manden al mejor, no hay ninguno. ¿Qué hace David apenas escucha al gigante? Corrió a la línea de batalla, dice, ¿qué es lo que van a pagar? ¿Qué es lo que dan? Ay, hay un pago por matar a este. Y dice que le hablaron a Saúl, Saúl lo llamó, quiso hacer cosas. No, mi señor, déjeme así, permítame. Y dice que corrió a la línea de batalla, ¿o no? Eso dice la Biblia, literal. Corrió a la línea de batalla para enfrentar a ese gigante. ¿Y sabe cómo lo hizo? No dándole lugar al miedo. El gigante le decía, hey, ¿acaso soy perro? Te voy a matar, le decía, te voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del desierto. Mire todo lo que le decía el gigante. Y se paraba, y iba con lanza, iba con escudo, iba con una tremenda espada, acorazado. ¿Sabe lo que hizo David? No dejó entrar el miedo allí en su mente. Dijo, no, hoy día Dios te va a entregar a mí. Dios te va a entregar en mi mano, te voy a cortar la cabeza, le dijo, a ti y a todo tu ejército, y se lo voy a dar a las mismas bestias y a las mismas aves que tú dices que va a dar mi cuerpo. ¿Qué es lo que hace de diferente David? Es no dejar que ese espíritu entrara en su mente. Porque ya le dije que aquí hay palabras de vida y de muerte, de bendición y maldición, ¿o no? Por eso cuando usted escucha un mal diagnóstico, ¿qué le viene? Y le abre su mente y cree en eso, ¿qué le viene? Temor, miedo. ¿Y sabe lo que hace ese temor y el miedo? Lo empieza a vivir así como usted teme. Lo empieza a hacer vivir así. Porque en nuestra mente está el campo de batalla. Y si usted y yo pensamos cada día que algo nos va a salir mal, escuche esto, eso será lo que nos vendrá, será lo que cosechemos. Porque si pensamos que la enfermedad va a venir, si pensamos que el fracaso no lo vamos a poder evitar, ¿sabe usted que escúcheme, no es que no estamos siendo realistas? Porque la enfermedad viene, el problema viene, las situaciones vienen. Y no es que no estemos siendo realistas, sino que, escúcheme, sino que estamos siendo como un agricultor que siembra semillas de derrota y luego se ve sorprendido porque la cosecha no es como espera, es como siembra, es como piensa. Por eso hay un verso en el Salmo 23 que repetimos mucho y a lo mejor lo hacemos porque suena bonito. Escuche, pero a la hora de ponerlo en práctica no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando esa es una verdad que está en la Biblia, escúcheme, esa verdad no es para que usted y yo veamos si es bonita, si es menos bonita, sino que está para que la practiquemos. Una verdad que debería ser como un pilar en nuestra vida. Una verdad que está en el Salmo 23, 4, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, escuche bien. No temeremos al alguno, dice el salmista. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque dice, porque tú estarás conmigo. Entonces, escucha, David había escuchado a lo mejor Deuteronomio 20, pues. Por eso él tenía su confianza en Dios, en lo que decía Dios, en lo que Dios hacía, en lo que Dios prometía. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, hermano, no nos dejemos vencer por el temor. No nos dejemos vencer por el miedo.
Recuerde que el miedo nos paraliza. Mas la fe en la palabra y las promesas de Dios, ¿qué es lo que dice el salmista? Me infunden. ¿Qué es lo que hace la fe en la palabra? ¿Qué es lo que hace la fe en la promesa de Dios? Nos infunden aliento. ¿Cuál es la promesa? Que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Eso tiene que infundirnos aliento. Aliento para avanzar, aliento para llegar a su casa, aliento para servir a Dios, aliento para dar paso aunque todo se vea adverso. Porque le repito, tenemos que aprender a activar la fe en la palabra y las promesas de Dios y no al revés, no el miedo. Y la razón ya se la dije. Y es porque la gran mayoría de nuestros miedos se van cuando los enfrentamos. Cuando los enfrentamos y se van, porque esa es la única manera de vencerlo, hermano. No hay otra forma de vencer los miedos si no se enfrentan. El león no tenía otra forma en la fábula que le partí contando. El león tenía otra forma de vencer sus miedos si no se determina ya, porque sabía que ese día ya no iba a aguantar, de ese día se iba a morir. Pero al final se determinó, dijo, no, voy a tomar agua, resulte lo que resulte, pase lo que pase. Y llegó al agua y metió la cabeza en el agua y el miedo desapareció. El león que él veía desapareció, porque era el reflejo de su propia imagen en el agua cristalina. Y se van porque esa es la única manera de vencerlos, enfrentándolos. La única manera de vencerlos es enfrentándolos. La única manera de vencerlos es dándole la cara, así como lo hizo en un determinado momento el león de la fábula que le conté al principio. Porque recuerde que él estuvo paralizado, el león estuvo a punto de morir por causa del temor. El león estuvo a punto de morir a causa de la batalla y la lucha que él tenía en su mente. El león casi muere a causa de la sed. No porque el reflejo, escuche, que veía en el agua de otro león fuera verdad, sino porque él lo hizo, sino porque él lo hizo ver dentro de sí. Él hizo ver su propio reflejo como una verdad cada vez que se acercaba a tomar del agua de ese lago. ¿Y cuántas veces a lo mejor hemos hecho algo parecido nosotros? ¿Cuántos sueños o propósitos hemos enterrado a lo mejor antes de intentarlo? Solo porque vimos temor, porque vimos miedo, porque en vez de enfrentar algo, preferimos, hermano, evitarlo. ¿Cuántas sanidades? ¿Cuántas restauraciones? ¿Cuántas bendiciones hemos bloqueado nosotros? Escúcheme bien. A causa de esas murallas que hemos levantado en nuestra mente a través de pensamientos de miedo y de temor. ¿Cuántas cosas se han bloqueado? ¿Cuántas cosas hemos atado nosotros acá en la tierra que no se han atado en los cielos? Porque quiere saber algo importante que muchas veces usted y yo pasamos por alto con respecto al miedo. Es que el miedo o el temor necesita su acuerdo. Escuche bien. El miedo o el temor necesita tu acuerdo, mi acuerdo, necesita tu permiso y mi permiso para poder actuar en contra nuestra. Si usted no se lo permite, no actúa. El miedo no actúa, no lo atemoriza, no lo detiene. Nosotros lo autorizamos. Nosotros le damos entrada a nuestra mente, a nuestro pensamiento. Nosotros nos ponemos, mire, y cuando le damos entrada y empezamos a pensar que lo peor viene, que me va a pasar esto, que lo que dijo tal persona me va a... ¿No estamos poniendo de acuerdo? Aquí no estamos poniendo de acuerdo con algo que Dios no quiere, pero que usted dejó entrar a través del miedo. El miedo necesita su permiso para actuar. El miedo necesita, que usted se ponga de acuerdo con él para hacerle daño. Porque el miedo o el temor no tiene poder, escúcheme, no tiene poder propio en nuestras vidas. Volvamos a 2 Timoteo 1:7. El miedo o el temor no tiene poder, escúcheme, no tiene poder propio sobre nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por eso no tiene poder, porque no es algo que Dios se lo dio a usted. Lo que tiene poder y autoridad sobre usted es lo que Dios dice. No lo que otra persona, lo que sea quien sea, nos diga. Lo que tiene poder y autoridad es lo que Dios estableció para su vida y mi vida. Eso tiene poder, eso tiene autoridad sobre usted.
No el miedo, escúcheme, es algo que tiene que usted se pone de acuerdo con él, que usted autoriza, que nosotros le damos autorización, que nosotros le damos permiso para que nos afecte. Sino que el miedo o el temor para actuar en nosotros necesita que usted y yo lo invitemos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, Dios no te dio autorización para eso. No, Dios no te dio ese espíritu de cobardía, no lo invites. Pero el miedo o el temor para actuar necesita que usted y yo lo escuchemos. El miedo o el temor para actuar necesita que nos pongamos de acuerdo con lo que el miedo dice. Por eso el apóstol Pablo le habla como le habla a Timoteo, a su discípulo. Porque ese espíritu de miedo o temor que quiere gobernar nuestra mente no viene de Dios. Escucha bien, no viene de Dios. Pablo se lo dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces el temor, el miedo que quiere gobernar su mente, no viene de Dios. Mira el de al lado, diga, no viene de Dios, dígale. Claro, si no viene de Dios, entonces si no viene de Dios, rechácelo. Claro, porque lo que no viene de Dios, usted y yo debemos saber y estar convencidos que no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Lo que no viene de Dios, usted tiene que estar convencido que no tiene autoridad sobre usted, por eso usted tiene que rechazarlo. Porque Dios le dio ese poder a usted. ¿Poder para qué cosa? Para echar fuera demonios, hermano, para tener también autocontrol de aquello que usted enfrenta, de aquello que a usted le dicen. Y lo que no viene de Dios, usted y yo debemos saber y estar convencidos que no tiene autoridad sobre nuestra vida. Escuche esto, a menos que usted y yo se lo concedamos. ¿O no? ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado, dice el apóstol Pablo, esta clase de espíritu. Porque hay una diferencia enorme entre recibir un pensamiento y ponerse de acuerdo con él, ¿o no? Porque a usted y a mí nos vienen todo tipo de pensamientos, ¿no? Pero claro, todo tipo de pensamiento. Usted va manejando, puede estar en su casa haciendo algo y de repente es como un dardo. Llegó a su mente, vienen todo tipo de pensamientos. Pero usted decide qué hace con él. Usted decide qué hace con él. Ay, pastor, es que no, si no viene de Dios, no tiene poder sobre usted, entonces usted fue el que decidió mal nomás. A usted le gustó lo que pensó. Porque los pensamientos llegan y eso no siempre está bajo nuestro control. Pero lo que hacemos con esos pensamientos, eso sí, pues, eso tiene que estar bajo control. Porque de usted depende con qué se pone de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Claro, David vivía y atravesado por muchas dificultades y le aseguro que en medio de todo lo que vivía le venían muchos pensamientos negativos. Fíjese en los salmos nomás cómo parte David, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué parece? ¿Por qué todos se levantan contra mí? Pero ¿cómo terminaba David? No dándole lugar a aquello que pensaba. Por eso decía, no, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi alto refugio, tú eres mi ayudador. Sino que David declaraba, Jehová cumplirá su propósito en mí, aunque lo que vivía David y atravesara fuera muy diferente a lo que él declaraba. Salmo 138, versos 7 y 8, mire, ya casi termino. Si anduviere yo en medio de la angustia, mire lo que decía David, si yo anduviera en medio de eso, en medio de la angustia, dice, tú me vivificarás. Escúcheme bien. O sea, decía, si yo me encontrara en medio de todos los miedos, de todos los temores, Señor, yo sé que tú eres mi salvación. Sé que tú me guardarás, sé que tú me darás vida. Contra la ira de mis enemigos, dijo David, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Mire lo que hacía con el miedo. Lo ponía, escúcheme, bajo la autoridad de la fe. Verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, dice. No desampares la obra de tus manos.
Por eso cuando venga un diagnóstico de enfermedad y usted piense que eso será lo que sucederá, o que ese diagnóstico lo va a vencer, declare en el nombre de Jesús que no va a ser así. Hermano, no lo acepte. Escuche bien, no se ponga de acuerdo con ese tipo de pensamiento o diagnóstico, sino que cámbielo y declare que no será así. Acuérdese que así como pensó Job, se sintió, le pasó, le aconteció, le vino. Declara así como declaró David, que será Jehová el que cumplirá su propósito en usted. Hermano, y no un diagnóstico médico, no una situación difícil, no una situación de escasez. Por muy profesional que sea aquella persona que le haya dado ese diagnóstico, declare usted como está escrito en la palabra. Escúcheme, porque de usted depende sacar ese pensamiento de temor y de miedo y dejar entrar la fe en usted. Porque ya le dije que esto no es negar la realidad, sino que eso es elegir creer en una realidad mucho más grande y mucho mejor que viene de parte de Dios. Eso es elegir creer que hay una realidad más grande, que hay una verdad más grande, y es aquello que viene de parte de Dios. Nosotros tenemos una verdad más grande, la tomamos la del médico, tomamos la de tomamos la de esto otro, tomamos lo que dice la tele, tomamos lo que dice las noticias, y para nosotros esa verdad es más grande que lo que Dios puede hacer. Cuando debemos decidir creer que la realidad que viene de Dios es mucho más grande. Porque no es negar una realidad humana, sino que es creer en una realidad mucho más grande y mucho más poderosa. Hermano, y esa realidad que viene de Dios, y esa es la realidad que viene de Dios, la cual está por encima de la realidad que el miedo o el temor muchas veces quiere imponernos. Por eso el Salmo 27, verso 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, decía el salmista. ¿De quién temeré?, decía. ¿Qué miedo voy a tener? ¿Quién me va a poder asustar? Jehová es la fortaleza de mi vida, decía. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, dijo el salmista. Por eso decía, verso 3 decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, escúchame, él decía: yo estaré confiado. ¿Sabe lo que está haciendo él? No dejando entrar un pensamiento negativo de miedo, de temor a su mente. ¿Y sabe cómo lo está haciendo? Dejando entrar lo que Dios puede hacer. Escúchame, dejando entrar la fe en él. Por eso dice: aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. ¿Y qué era lo que seguía a David? Un ejército. Más de un ejército. Saúl y el ejército más, todos los filisteos. Decía: no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. ¿Qué decía él? Yo estaré confiado. Escuche, y esto David no lo escribió porque nunca él tuvo miedo, sino que lo escribió porque lo tuvo. Porque lo tuvo. Pero aquí vemos también que fue él quien tomó la decisión de no dejarse dominar por el miedo. Él tomó esa decisión, por eso dice: aunque un ejército acampe contra mí, él toma esa decisión, dice: no temerá mi corazón. Es una decisión que toma él. Aunque contra mí, dice, se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Es una decisión que toma él. Escúchenme, porque para vencer el miedo tenemos que enfrentarlo, y eso es una decisión que tiene que tomar usted. No Dios por usted, usted. Pero aquí vemos también que fue él quien tomó la decisión de no dejarse dominar por él. Por eso el disciplinar nuestra mente nunca será, ni tampoco es algo opcional, sino que es algo que usted y yo tenemos que hacer. Escúcheme, el disciplinar su mente y mi mente es algo que usted y yo tenemos que hacer, porque ese es el campo de batalla principal. Porque el enemigo no ataca primero la familia, la salud o las finanzas, sino que lo primero que ataca el enemigo es nuestra mente. ¿Y sabe por qué? Porque si él logra controlar y dominar la manera en que usted y yo pensamos,
Lo demás, mi hermano, vendrá solo. Lo demás también vendrá como de forma o de manera añadida a nuestra vida. Por eso la disciplina espiritual no es solo para personas avanzadas en la fe. Es para todos nosotros. La disciplina, escúcheme, espiritual no es solo para personas avanzadas en la fe o para personas que conozcan mucho la palabra de Dios, sino que es una necesidad básica para cualquier creyente que quiera vivir, como dijo el Señor, de victoria en victoria. Si usted quiere vivir de victoria en victoria, usted tiene que aprender esa disciplina. La de disciplinar su mente, sus pensamientos, escúcheme, y no dejar que pensamientos de miedo, de temor vengan a limitarlo, a detenerlo, para que usted no alcance lo que Dios ya declaró para usted. Dice que en Cristo somos más que vencedores, que vamos de victoria en victoria, de bendición en bendición, no que estamos exentos de problemas, sino que cada problema, cada situación que enfrentemos, Dios lo va a usar para bendecir nuestras vidas. Póngase en pie, por favor. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa que no podemos dejar que nuestros pensamientos nos dominen. ¿Me escuchó? No deje que sus pensamientos lo dominen. No podemos dejar que nuestros pensamientos corran sin la dirección, escúcheme, sin la dirección de la palabra de Dios, sin la dirección de Dios, y esperar más encima que Dios bendiga ese tipo de pensamiento. No podemos dejar que nuestros pensamientos, dice, no, hice volar mi mente, y resulta que la hizo volar, y en medio de ese vuelo se llenó de miedo, de temor y de pensamientos que no debía tomar, que no debía aceptar. Cuando tenemos que disciplinarlo. No podemos dejar que nuestros pensamientos corran sin la dirección de Dios y esperar que Dios bendiga todo ese caos que muchas veces hay en nuestra mente. Sino que debemos aprender a reconocer cuando un pensamiento de temor está tratando de instalarse en nuestra mente y en nuestro corazón, escuche, y enfrentarlo inmediatamente con la verdad de la palabra de Dios. Porque siempre el temor se presentará como algo mucho más grande que lo que realmente es. Por eso dice, no. Por eso muchas veces cuando viene ese pensamiento de miedo, dice, no, seguro que me va a pasar esto, seguro, y resulta que no, y mañana quizás cómo me va a ir, y resulta que usted el otro día enfrentó lo que enfrentó y se dio cuenta, oye, no era nada tanto, no pasó nada. Pero cada vez que viene un pensamiento de miedo o de temor se presenta no como es, sino que de otra manera. Se presenta como algo grande cuando realmente no lo es. Porque siempre el temor se presentará como algo mucho más grande que lo que realmente es. Por eso cuando eso que se ve difícil e interminable se enfrenta con fe, esa fe revela que todo eso era algo mucho más pequeño de lo que aparentábamos. Y Dios nos está diciendo el día de hoy lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y eso es, no se turben, no tengan miedo. Y no porque los problemas que tenemos usted y yo no sean reales, sino porque Él es más grande que esos problemas. Por eso cuando el miedo o el temor venga a tocar la puerta de nuestros corazones, hermano, que sea tu fe, mi fe, la que abra esa puerta. Usted sabe que cuando están los niños en la casa, termino aquí, y tocan la puerta, usted no manda al niño a abrir la puerta, ¿o no? Manda a alguien que pueda enfrentar la situación, ¿cierto que sí? Porque no vaya a ser cosa que vaya a aparecer alguien de repente que usted no espera ¿cierto? Y generalmente tiene que salir uno a enfrentar esa situación. Bueno, que cuando venga ese temor, ese miedo a tocar su corazón, que sea su fe la que abra ahí. Que sea su fe, porque será eso lo que podrá enfrentar, resistir y hacer retroceder ese temor, ese miedo que viene a tocar su vida. Que sea la fe quien abra ahí. Cuando el miedo o el temor nos venga a decir que no podemos, que nuestra respuesta sea que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Cuando el miedo y el temor nos venga a decir que ya es demasiado tarde, que nuestra fe le diga a ese miedo y a ese temor que con Dios y para Dios no hay nunca nada imposible. Así se vence el temor y el miedo. No es dándole lugar a que se queden en nuestra mente y nuestro corazón para que hagan casa o habitación allí. Porque somos nosotros los que debemos cuidar lo que entra en nuestra mente y en nuestro corazón si queremos ganar las batallas que enfrentamos a diario aquí. Porque las batallas no las enfrentamos fuera, las enfrentamos primeramente aquí. Por eso cuando usted tiene que ir a hacer algo, hermano, antes que lo haga ya está con miedo porque aquí hay una batalla, pues.
Cuando hay que ir a decirle algo, ¿y qué pensará? ¿Y qué me va a decir? ¿Y si me va mal? Hey, antes de hacer algo ya la batalla está perdida aquí. Enfrentemos los temores y los miedos, enfrentemos nuestros temores confiando siempre que Dios está con nosotros a través de ese espíritu que Él puso en usted y en mí, a través del espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de autocontrol. Y termino aquí con lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, con lo que hoy Dios también nos dice a nosotros, Deuteronomio 21 al 4. Y aquí sí que termino. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, escucha bien, cuando vaya a enfrentar lo que tiene que enfrentar, aquello que le atemoriza, aquello que viene muchas veces para paralizarlo, limitarlo. Cuando salga a enfrentar ese desafío, cuando se llega a su trabajo, cuando llega a su casa, cuando llegue no sé dónde tenga que ir, a hacer la diligencia que tenga que hacer, cuando tenga que ir a ver el médico. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. ¿Por qué enemigo? Porque el médico no es su enemigo, sino que es lo que, escúchame, lo que el enemigo hace a través de él y le coloca a usted aquí. Son los pensamientos nuestros enemigos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, si vieres que es algo fuerte, poderoso, que a lo mejor humanamente no se puede enfrentar, y un pueblo más grande que tú, lo primero que le dice Dios, no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Porque Jehová tu Dios está contigo, y eso es poderoso. ¿Ves la respuesta que Dios le da a su pueblo? La respuesta que Dios nos da a nosotros. Porque Jehová tu Dios está contigo. O sea, ¿qué más podemos esperar? Si ahí está lo que lo llena todo. No tengas miedo de ello, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. 2. Y cuando os acerquéis para combatir, para enfrentarlo, para luchar con ellos, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. 3. Y les dirá, oye Israel, oye iglesia, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. Esa es la orden, no desmaye vuestro corazón. No temáis, ni azoréis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y nos da la razón. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Entonces tomemos esta palabra de hoy día. Tomemos la enseñanza del día de hoy. Y tomémosla, escúcheme, para aplicarla a nuestras vidas. Porque aquí es donde está la batalla. Aquí es donde está la batalla. Aquí es donde está la mayor guerra para nosotros. Es de aquí donde sale si peleamos o no, si avanzamos o no, si hacemos o no, si obedecemos o no. Es aquí. Y es aquí, por eso usted tiene que ser el guardián de su mente. El centinela de ahí. Porque a cada momento, ¿por qué centinela? El centinela era puesto en un muro para mirar y ver de lejos cuando venía el enemigo. Y nosotros tenemos que aprender a detectar cuando vienen pensamientos que nos vienen a detener, a limitar, y cuando nos vienen, escúcheme, nos vienen a paralizar para no hacer lo que usted y yo sabemos que Dios nos llamó a hacer. Tenemos que ser centinela. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener control sobre nuestros pensamientos, control sobre nuestra mente y control sobre lo que viene a entrar ahí. ¿Cuántos tienen control sobre su casa? ¿Se imagina si no tuviéramos control sobre la casa, cualquiera tocaría, ahora usted abre la puerta y pasaría o no? Pero si le ocurriera algo así, ¿qué haría usted? Ahí sí que saca para chorro, ¿no? Lo agarra de donde sea y para afuera. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestros pensamientos? Si tenemos esa misma autoridad que Dios nos dio para ser centinela de lo que entra en nuestra mente. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacerlo. Hermano, porque no es opcional. Pablo dijo claramente, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor,
de poder, de amor y dominio propio. ¿Sí? Entonces, cuando venga un mal diagnóstico, una mala noticia, escúcheme, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, ok, pero tú no vas a entrar aquí. Lo leemos, listo, y declaramos algo diferente sobre ello. Pero no dejamos que esa noticia, ese diagnóstico, ese pensamiento entre aquí, porque si entra aquí, usted le da lugar, eso va a controlar su vida, sus acciones, ¿sí? Y va a debilitar su fe. Señor, oramos dando gracias en esta noche. Oramos dando gracias por tu palabra.